El jueves pasado, pues haciendo un poquito, aprovechando esta semana que tradicionalmente se conoce como Semana Mayor, pues dimos una enseñanza referente a lo que es la Pascua. Hablamos de el Señor Jesús como nuestra Pascua, y bueno, fue el preámbulo, ¿verdad?, en ese evento que nos conocemos como la Última Cena, para después pasar a lo que también se conoce como su pasión. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero vamos a hablar de la verdadera pasión de Jesucristo. Y quiero hacer un antecedente porque, mire, resulta muy incongruente cómo desde el principio de la existencia del hombre, y estoy hablando del hombre en su condición natural, ha rechazado la dirección y el orden de quien le creó, de quien le dio la vida, de Dios. Y esa irracional búsqueda de negar la existencia de Dios, aunque reconozca su necesidad espiritual, y no solo la espiritual, sino en todas las cosas, bueno, no se limita en su afán de desvirtuar la gracia de Dios y sobre todo menospreciar la salvación en Cristo Jesús. Y desde siempre, quienes se jactan incluso de ser guías espirituales, se han dedicado a levantar grandes movimientos religiosos para presentarse justos ante Dios y los hombres. Sin embargo, ha sido más por conveniencia que por obedecer a Dios y hacer su voluntad. Siempre han buscado sacar un beneficio de todo esto. Y eso precisamente es lo que ha permitido que aparezcan constantemente nuevos argumentos, supuestas nuevas revelaciones o descubrimientos, incluso descubrimientos arqueológicos, con la intención de poner en duda la soberanía de Dios y sobre todo desacreditar la persona de Jesucristo. Y en ese afán constantemente le difaman, al grado de asegurar que tuvo una esposa, amantes, hijos, incluso relaciones homosexuales. Todo irreverente. Y por poner en duda su resurrección, han asegurado haber hallado incluso la tumba con sus huesos, siempre buscando contradicciones en la Escritura para desvirtuar su divinidad, su vida, su sacrificio, su resurrección. Y por otra parte están las instituciones religiosas, grandes sectas o pequeñas denominaciones que, pretendiendo pasar por cristianas, pues solamente buscan imponer sus dogmas, tradiciones, incluso deidades, solo para favorecerse, desviando la fe de la gente a la corrupción, a la idolatría. Una fe y una necesidad que es genuina, porque la gente necesita acercarse a Dios. Y bueno, todos estos movimientos tienen un fin común: ofrecer sus propias opciones de salvación, caminos a la eternidad, pero usurpando el lugar de Jesucristo como Salvador y único mediador ante Dios. Y ponen en su lugar obras, personas, ídolos, santos, vírgenes, formas, doctrinas que manipulan la fe de las personas, asegurándoles la salvación mediante argumentos, mecanismos, rituales llenos de misticismo, exaltación de sus sentidos, sus emociones, y ofertando siempre logros personales, prosperidad, felicidad, salud, riqueza, una vida sin aflicciones, pero siempre sin la necesidad de cambiar su manera de pensar y de vivir. Engaño que está llevando a multitudes, millones, a la perdición, creyendo que caminan con Dios. Y por eso es lamentable ver a quienes practican estas irracionales formas de culto evidenciar un profundo menosprecio a la palabra de Dios. Sin embargo, quienes reconocemos la soberanía de Dios, quienes sí creemos en la redención en Cristo Jesús, todo lo que vemos, todo lo que está sucediendo, los eventos presentes, solamente son señales del tiempo en que vivimos. Y eso nos convierte en testigos del cumplimiento de la palabra establecida en la Escritura. Y esto aunque millones de personas no lo crean, aunque estén sufriendo las consecuencias de su propia corrupción. Finalmente las señales seguirán cumpliéndose hasta el final de los días, donde cada profecía
está directamente relacionado a la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, cuando se habla de la pasión de Jesucristo, normalmente la tradición se refiere a sus sufrimientos físicos, incluso a manera de chantaje, ignorando que la razón por lo que tuvo que ser así, la razón de por qué tuvo que entregar su vida de esa manera, tiene un origen esencialmente espiritual, donde destaca precisamente su obediencia, su amor, pero sobre todo eso, su obediencia a la voluntad del Padre. En 1 de Pedro 2:23 el apóstol dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús siempre estuvo dependiendo de su Padre, jamás separado de Él. Y desde que el Señor dejó su reino, empezó a experimentar la fragilidad humana. Y así fue como durante su niñez, su crecimiento, su juventud, su ministerio, pues debió soportar el rechazo de los hombres, de su familia, persecución, las agresiones de sus enemigos, de sus detractores. Y finalmente, mis hermanos, debió sufrir todo lo relacionado con sus últimos días. Los abusos de un juicio ilegal, insultos, golpes, burlas, flagelación, una corona de espinas, cargar un madero, clavos en sus manos y en sus pies, atravesándolos, y el derramamiento de su sangre que lo debilitó a una muerte, lo llevó a una muerte lenta y dolorosa. Pero lo más grave para él no fue tanto este dolor físico. Él sabía lo que enfrentaba, lo que enfrentaría. Su verdadero dolor era sentirse desamparado por su Padre, porque al cargar con el pecado del mundo, él tendría que hacer su mirada de lado en un momento, y todo por causa nuestra. El Señor Jesús anunciaba su muerte, anunciaba todo esto, incluso su resurrección a sus discípulos. Y dice la palabra en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús jamás ocultó nada a sus discípulos, porque el pecado, mis hermanos, tenía que ser pagado. El pecado para el hombre era una gran deuda delante de Dios, y por la incapacidad de poder pagarla, tuvo que intervenir el único que pudo hallar aceptación y complacencia delante de Dios, Jesucristo. De manera que a causa de su pecado el hombre estaba totalmente alejado del Señor, muerto espiritualmente y con una naturaleza de un alto grado de corrupción, de manera que nada de lo que hacía lograba agradar a Dios o aportar algo para su salvación, aunque siempre lo ha intentado. Por ello la ayuda tuvo que ser provista de lo alto, por Él mismo, con alguien de su misma naturaleza, alguien que no haya sido afectado de esa corrupción, lo que nos lleva directamente a Jesucristo. Por esa razón, el uno que pudo hacer ese pago sacrificial, ese sacrificio expiatorio, fue el mismo Hijo de Dios, encargado en hombre, porque solo Él tenía el mismo nivel de santidad del Padre. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, de ahí lo necesario de que todos estos eventos en la vida del Señor Jesús, sus sufrimientos, culminaran en una cruz y se cumpliera el propósito divino de salvar a la humanidad de sus pecados y la ira venidera. Y cabe aclarar algo, mis hermanos. Todos los sufrimientos de nuestro Señor, desde el día que dejó su reino hasta su muerte, si bien fueron reales y terribles, no tuvieron en sí mismos poder para salvación. El verdadero mérito de la salvación en Cristo Jesús se debió a la entrega voluntaria de sí mismo, a su obediencia, a su santidad. De manera que esto fue lo que constituyó la ofrenda perfecta, el sacrificio completo que glorificó al Padre.
Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por tanto, aunque toda su vida fue una ofrenda al Padre y formó parte de su pasión, sus últimos tiempos, desde la celebración de la Pascua hasta su muerte física en la cruz, pasando por la angustia del Getsemaní, la traición de Judas, un arresto violento, la negación de Pedro, los juicios ilegales, la corona de espinos, su camino al monte de la calavera, sus manos, sus pies atravesados por clavos, todo el escarnio que hicieron de él, fueron, si bien los más dolorosos de su existencia terrenal, no lo más doloroso para él. En Lucas 22:14, la Escritura dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dice, porque os digo, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y en estas palabras del Maestro, hay una clara convicción del propósito por el cual vino a la tierra, con su gozo y necesidad de consumar la obra de redención. De manera que no podemos ver a un hombre acobardado, aunque sabía lo que se avecinaba. De manera que, considerando, mis hermanos, los evangelios, los documentos históricos de la época, contextos geográficos y culturales, podríamos creer o pensar que los últimos días de Jesús podrían haber sido así. El lugar donde cenaron la Pascua, donde la celebraron, fue un aposento alto que también podría ser donde posteriormente se escondieron los apóstoles con otros creyentes, esperando la visita del Espíritu Santo. Este aposento estaba situado en el extremo suroeste de Jerusalén. Terminada la cena y todos los eventos que sabemos se desarrollaron ahí, Jesús con sus discípulos caminaron atravesando la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní. Este estaba situado en las laderas del Monte de los Olivos, lugar donde el Señor fue traicionado, donde fue arrestado, pero también el lugar donde el Señor oró al Padre, pero ahora de una manera muy distinta, porque ahora estaba triste. Y aunque quería llegar al final, sabiendo lo que le esperaba en cuanto a sufrimiento físico, había algo que lo hacía sentir un temor como de muerte. Mateo 26:38 dice de esta manera, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor sabía que cuando la ira de Dios cayera sobre el pecado de la humanidad, sería sobre él. Y esto significaría que el Padre, a causa de su santidad y el dolor de verlo en esa condición, por algunos momentos apartaría de él su mirada. Y era precisamente lo que para el Señor Jesús significaba estar desamparado. Eso fue su verdadero temor y fue lo que hizo que gruesas gotas de sangre, o como de sangre, dice la Escritura, se vertieran de su frente. Porque para Jesús saber que la relación perfecta con su Padre por un instante se vería afectada, con una separación necesaria, aunque fuera por breves momentos, era algo que no deseaba pasar. Sin embargo, a pesar de todo, él hizo la voluntad de Dios. El arresto probablemente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, para luego cruzar la ciudad y ser llevado a la casa de Anás para enjuiciarlo, ya que la casa de Anás y de Caifás estaban al suroeste, muy cerca de donde habían celebrado la Pascua. En casa de Caifás se reúnen con un grupo de miembros del Sanedrín con la intención de enjuiciar y dictar sentencia contra el Señor. Pero no fue hasta que amaneció cuando el Sanedrín se completó que la confirmaron. Por cierto, un acto totalmente ilegal de acuerdo a sus propias leyes. Sin embargo, como los judíos no tenían autoridad para llevar a cabo una sentencia de muerte y lo que querían era matarlo, lo que querían era crucificarlo, pues de casa de Caifás lo llevaron hasta Pilato. Los judíos no tenían como castigo
de muerte la crucifixión, solamente la lapidación. Y solo en el caso de los blasfemos, después de apedrearlos, los colgaban de un madero. La palabra dice, porque maldito por Dios es el colgado de un madero. Y eso precisamente era lo que querían hacer con Jesucristo. Sin embargo, fue en casa de Caifás donde comenzaron a golpearle. Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bien, al amanecer, como la sala de juicios de Poncio Pilato estaba cerca del extremo noreste del área del templo, debieron cruzar nuevamente la ciudad. Pilatos, al enterarse que era Galileo, para no comprometerse, lo envía al rey Herodes, cuyo palacio estaba ubicado en el muro occidental. Así que el Señor nuevamente atravesó la ciudad una vez más caminando. Al rechazarlo Herodes, lo llevaron de regreso al tribunal de Pilato, pero ahora ya para ser condenado y sentenciado a muerte, no sin antes flagelarlo y clavar literalmente en su cabeza una corona entretejida con espinas. Pilato traía una lucha muy fuerte, incluso a causa de lo que su esposa le había comentado por un sueño que tuvo. Y al comprobar él mismo que no encontraba delito en Jesús, intentó salvarle mediante una tradición de los mismos judíos. Marcos 15:6. Dice así, Marcos 15:6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre le habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les decía, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos, ¿qué queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese sacrificado. El texto paralelo en el Evangelio de Lucas 23:18 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y yo aprovecharía para preguntar en este momento, le pediría un poquito de su reflexión. ¿Cuántas veces habrá dicho usted en su corazón, fuera con este, prefiero a Barrabás? Y bueno, yo creo que su primera reacción sería, pues jamás he dicho eso. Sin embargo, ¿cuántas veces te has decidido por el mundo con sus seducciones, sus ofertas, aún diciéndote cristiano, y volteas con avidez a esas cosas, liberando al Barrabás que tienes en tu corazón, echando fuera a Jesucristo? ¿Cuántos o cuáles son los gustos, los hábitos, las amistades por los que haces de lado a Jesús? ¿Cuántas veces a diario le ofendes y echas fuera con lo que escuchas, los lugares que frecuentas, lo que lees, cómo hablas, lo que buscas por internet? Pero la pregunta más importante es, ¿por cuánto tiempo más vas a continuar haciendo de lado a Jesús por soltar a tu Barrabás? Bien, después de haber fracasado, Pilatos recurre a otro intento. Y en Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mire,
Qué impactante sentencia de quien sí tenía la autoridad judicial para poderlo condenar. Yo no hallo delito en él. Ahora, jurídicamente Jesús es declarado inocente y aún así fue sacrificado, fue crucificado por la envidia, por la deshonestidad de los religiosos y de un pueblo libertino. Yo le podría decir que cualquier similitud con el cristianismo presente es mera coincidencia. De ahí, para llegar al lugar de la crucifixión, el Gólgota, Monte Calvario o de la Calavera, fue un largo trayecto. Además, debía ir cargando el patíbulum sobre su espalda, totalmente lacerada, para llegar a este lugar de la crucifixión. Mire, la crucifixión fue un método de tortura que los romanos tomaron de los griegos, pero que ellos perfeccionaron con la intención de hacerla más prolongada y dolorosa. En ocasiones añadían al poste vertical de la cruz una pequeña repisa para los pies que daba punto de apoyo al cuerpo, algo que no puesto en la cruz de Jesucristo. Todo esto era para prolongar la tortura, el dolor de los que estaban crucificados. El sentenciado a crucifixión primero era azotado con un látigo llamado flagellum, que tenía varias tiras de cuero a las que estaban adheridas en las puntas fragmentos de metal o de hueso. Después de haberlo flagelado, le exigían llevar esa viga llamada patíbulum sobre los hombros hasta el sitio de la ejecución. Esta viga medía aproximadamente 2 metros de longitud con 14 kilogramos de peso, la cual era fijada a un poste vertical o a veces hasta un árbol que estaba colocado, que existía en el lugar de la crucifixión. De ahí que después, con burdos clavos de 7 pulgadas, un poco más grandes en ocasiones, de cabeza ancha, se clavaban entre las muñecas del sentenciado, porque forman parte de las manos. Las palmas tendían a desgarrarse, de manera que así los elevaban para clavar los pies usando sogas para sostener el cuerpo en la cruz. Entonces los verdugos, para clavar los pies, los empujaban hacia arriba mientras los clavaban al poste vertical para que la víctima pudiera flexionar las rodillas y apoyarse en el clavo, llevando su cuerpo hacia arriba para respirar con más facilidad. Pero este movimiento producía un terrible dolor en manos y pies, y así se debatía entre la asfixia, si se dejaba caer, y el dolor si quería levantarse, hasta que o el dolor o la debilidad del desangramiento, aunado a todos los síntomas, pues el crucificado moría, y este fue el caso del Señor. En ocasiones, una persona podía pasar hasta 8 días en ese martirio antes de morir. Solo si querían acelerar la muerte, entonces les rompían las piernas. De manera que eran distintos los días que podía padecer alguien, pero finalmente terminaban con una muerte terrible. En el Señor Jesucristo la muerte sobrevino antes. ¿Por qué? La terrible tortura durante todo su juicio, durante su ejecución, fue mucho más cruel, más intensa a causa de la presión que los sacerdotes, los fariseos y el pueblo judío ejercieron sobre los soldados. Además, tenía que cumplirse toda profecía. Los síntomas eran muchos, mis hermanos, desde una sed insaciable por la deshidratación hasta el dolor por el peso de su propio cuerpo tirando de las heridas de sus manos, de sus pies, cuando se sostenía para respirar. Esto le causaba intensísimos dolores. La cabeza prácticamente le estallaba de dolor por las heridas de las espinas que atravesaron su cráneo, además de las infecciones que le estaban provocando una alta fiebre. Dolorosas convulsiones, terribles calambres en sus músculos. A esto se sumó el desangramiento a causa de la flagelación, la corona, la gran cantidad de heridas en el cuerpo, por lo que también tendría que haber sufrido náuseas, mareos, además de la vergüenza pública que sufría al ser exhibido totalmente desnudo, de acuerdo a las condiciones del castigo. Todo esto, mis hermanos, sin contar la terrible carga del pecado del mundo sobre él. Así que de esta manera todo se combinó para hacer de la crucifixión de Cristo la más espantosa tortura y dolorosa de las muertes. En el libro de Isaías 50, capítulo 50, versículo 6,
La Escritura dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mi mejilla de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Jesucristo en ningún momento trató de presentar algún tipo de defensa. Siempre evidenció un carácter santo, dando prioridad al propósito por el que vino a este mundo: salvarlo. Mis hermanos, el Señor jamás perdió de vista el propósito por el cual Él vino. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es importante saber cuánto o cómo fue inmolado el Cordero de Dios. Mire, todos los sufrimientos finalmente fueron aterradores, violentos, pero todo lo que lleguemos a saber estaría muy lejos de la realidad. Pero lo que sí debemos considerar es que al permitir todo esto en su persona, no lo hizo para chantajear a la humanidad, ni causar lástima, ni para que volvamos la atención hacia Él por esa causa, no. Porque lo que el Señor Jesús hizo fue para dar gloria a Dios, al cumplir con toda profecía y ley divina, en obediencia a su Padre, y para que su justicia fuese justificada. Por eso el resultado de su obediencia y de su amor es nuestra salvación. Qué patético es ver a hombres y mujeres muy religiosos, pero muy ignorantes de la palabra, haciendo cualquier cantidad de cosas pretendiendo dar carácter de una supuesta fe en Cristo a obras muertas, absurdos sacrificios para ganar el favor de Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 23 nos dice esto: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué nos lleva a esto? ¿De qué le sirve al hombre hacer obras, incluso flagelar su cuerpo, lastimarse, privarse de cosas que le producen placer, que finalmente renuncia de manera temporal, pero siempre tiene el corazón puesto en ellas y su alma sigue con la misma corrupción? Lo que Jesucristo hizo fue glorioso y no podría ser diferente para alcanzar un lugar con Él, para ser reconciliados con el Padre. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué vergonzoso es ver, comprobar cómo ciertos guías espirituales, o mejor dicho, mercenarios de la fe, de denominaciones o movimientos que se identifican como cristianos, montar impresionantes espectáculos de gran impacto emocional solo para manipular la fe de la gente. Y por avaricia les engañan a quienes, al ignorar la palabra, caen en sus manos, utilizando sus necesidades y su condición espiritual para hacerse de ganancias deshonestas. No les enseñan que cuando alguien enferma o tiene alguna situación desfavorable, si el Señor le restaura, sea su salud, su escasez, o resuelve algo, es porque Dios es bueno y en su misericordia le concede una añadidura más en su vida. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué no se defendió jamás si tenía el poder y la sabiduría para hacerlo? Simplemente porque Él no vino a defenderse, hermanos. Solo se defiende lo que se desea conservar, y Jesús no necesitaba nada de lo que aquí había. Él estaba de regreso al Padre, Él iba de regreso y camino a su glorificación, estaba a punto de consumar la obra perfecta de salvación para la humanidad. Por eso Jesucristo siempre nos mostró que Él no vino a hacer tesoros en la tierra, nos enseñó que tenerlo a Él es tenerlo todo. Eso nos asegura la vida eterna con el Padre. Finalmente fue crucificado y fue puesto entre dos malhechores.
para que se cumpliera otra más de las profecías. En Lucas 23:39 leemos: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente vemos el carácter de nuestro Señor, que pese a todo lo que estaba soportando, no distrajo su atención del propósito por el que estuvo aquí, la redención de la humanidad. Y en este pasaje muestra a este hombre su misericordia al haber reconocido en Jesucristo a alguien justo que está pagando por una injusticia. Mis hermanos, así es el carácter del Señor. Solamente espera el reconocimiento del pecado y de haber ofendido a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que representaba nuestra vida anterior. Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta mezcla que él no quiso probar, en ocasiones también contenía mirra, y se le daba al que estaba crucificado a manera de anestésico para mitigar un poco el dolor. Solamente si querían acelerar la muerte, le rompían las rodillas. Sin embargo, Jesús no hizo nada por mitigar ese dolor, pues no era el dolor que le importaba, sino saber que en breves momentos el Padre desviaría su mirada de él. En Juan 19:28, después de esto dice Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron en la boca. Ahora bien, ¿por qué rechaza una bebida y la otra la bebe? De hecho, la pide. Además de por cumplir toda profecía, vimos que la primera bebida le fue ofrecida para mitigar su dolor y eso lo rechaza. Pero la segunda sí la toma. ¿Y qué fue lo que le dieron ahora? Vinagre. Lo que se conocía como vinagre era un vino agrio, corriente, que era la bebida ordinaria de los trabajadores, de los soldados rasos, y esa bebida sí la tomó. Hasta el final se humilló en todo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mire, mi hermano, cuando Jesús entregó el Espíritu, regresó a su reino, al lugar que siempre perteneció y al que ahora perteneces tú, si de verdad has entregado tu vida a Jesucristo y has nacido de nuevo. Y antes de concluir, yo quisiera que me permitiera una reflexión muy actual, pero que además siempre lo ha sido y lo será, porque como humanidad nuevamente estamos viviendo una situación por demás difícil, peligrosa, que ha puesto a temblar el aparente control y dominio de las grandes potencias mundiales, la pandemia COVID-19, que está cobrando muchas vidas humanas, y aún el hombre, con toda su tecnología, con su arrogancia, está siendo evidenciado en toda su incapacidad. Y por más que se ha esforzado en encontrar una salida, no ha podido. Sin embargo, no es la primera ocasión que esto sucede, ni será la última. Por otra parte, las estadísticas de fallecimientos, igualmente a nivel mundial, por diversas sintomatologías o enfermedades conocidas como la hipertensión, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, SIDA, además de nuevos virus y bacterias que aparecen constantemente, todos siguen cobrando vidas y muy por encima de esta pandemia. ¿Y qué decir de las pandemias provocadas por la injusticia social,
la corrupción del hombre, como la hambruna, el aborto, la delincuencia, el tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, con los accidentes que provocan, la cantidad de muertes por accidentes, además de los daños colaterales y la violencia intrafamiliar. ¿A qué voy? Que la realidad es que no importa tanto cómo vamos a partir, porque todos vamos a partir. La vida del hombre es efímera, mis hermanos. Así que la pregunta es si todos estamos preparados para esa partida. Porque por más que soñemos o nos afanemos, dentro de 100 años ninguno de los que estamos estaremos. Y precisamente a eso vino el Señor Jesús, a asegurarnos un lugar eterno con Él. La salvación es un acto soberano de Dios. Sin embargo, la religión, los recursos, las riquezas, el poder, la moral humana y la sabiduría, nada puede hacer posible para agregar algo o aportar algo a esa salvación. Solo Jesucristo y su obra redentora. De ahí que la verdadera pasión de nuestro Señor Jesús fue porque de tal manera amó Dios a la humanidad que en obediencia a su Padre vino a este mundo para que quien crea en su obra redentora no se pierda y alcance la vida eterna con Él en los cielos. Por esa misma pasión, renunciando a su divinidad, vino para mostrar al hombre el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y al entregar su vida y derrotar a la muerte, se constituyó como la resurrección para que quien crea viva por siempre. Y así fue, como un Cristo apasionado entregó su vida por la humanidad, mis hermanos, quien al obedecer al Padre y hacer su voluntad hizo posible lo que para nosotros era impagable y todo de gracia. Sin embargo, con tantas pruebas de su amor, hay quien duda y sin argumento se opone, simplemente porque a nadie le gusta ser confrontado con la realidad que vive, a nadie le gusta que le digan la verdad. Otros porque les gusta justificarse al compararse con quien sabe le permitirá verse mejor. Y te dice, pues si yo no soy tan malo, ¿por qué me juzgas de esta manera? Sin embargo, no se trata de compararse con alguien más. Se trata de compararse con Jesucristo y ahí ya no hay justificación que valga. Otros minimizan su conducta diciendo, creo que eres muy dura a juzgarme así. Además, ¿por qué debo dejar de hacer las cosas que me gustan? ¿Por qué tantos cambios? Si no soy tan malo, ¿por qué tantas exageraciones? Y le voy a contestar, mire, ¿por qué cambiar? Porque a quien más le conviene es a usted. Representa su salvación del fuego eterno, de la ira venidera. Además, cambiar para vivir de acuerdo al orden de Dios es bueno para ti, para quien te rodea. Los primeros beneficiados son tu familia, tu entorno. Y por eso el Señor se entregó de esa manera por ti y por mí. ¿O acaso te atreverías a decirle, qué exagerado fuiste, Jesús? ¿Por qué tanto sufrimiento? Mira cómo te trataron, se burlaron de ti, te golpeaban y no te defendías. Qué exagerado fuiste al entregar tu vida de esa manera. Qué exagerado fuiste al derramar toda tu sangre en esa cruz. Mire, mi hermano, para la mayoría, y estoy hablando de la humanidad, siempre será difícil, si no imposible, entender y aceptar la redención en Cristo Jesús, comprender su corazón y amar lo que Él ama. Existe un gran abismo entre la moral del hombre y la santidad de Dios. Hay una gran diferencia y una gran distancia entre la mente del hombre y los pensamientos de Dios. De manera que no se trata de que lo intentes entender, sino de que creas. ¿Estás preparado para lo que venga? Y no estoy hablando de esta pandemia, estoy hablando de la vida en lo general. Este es un mensaje universal, este es un mensaje de todas y para todas las generaciones. De manera que quienes amamos al Señor, lo único que tenemos que hacer es dar gracias por su amor y su pasión. Y para quienes no lo conocen,
Nuestra oración es para que volteen sus ojos a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, una palabra que nos ha mostrado tu carácter, tu amor. ¿De qué manera amaste a la humanidad, que entregaste tu vida sin escatimar nada, Señor? Muchas gracias, Padre eterno, por tu salvación. Muchas gracias por la redención que hiciste de cada uno de nosotros, impagable, inmerecida. Quizás una de las oraciones más egoístas podría ser esta, pero muchas gracias por la cruz. Muchas gracias por esa corona de espinas, por todo aquello que te flageló, que te lastimó, pero que fue necesario para que nosotros accediéramos a Dios. Gracias, Señor. No hay más que decir. Y solamente, Señor, orar por aquellos que aún no reconocen este sacrificio santo, este amor que has tenido para con todos. Danos la oportunidad de ser tus mejores voceros, de llevar tu palabra, Señor, que tu iglesia despierte, que tu iglesia haga su parte, porque los tiempos continúan, la vida sigue, mientras tú lo permitas, y mientras nos des la oportunidad, cumplamos nuestra palabra, cumplamos nuestra comisión, cumplamos el llamado al que fuimos llamados por ti. Gracias, Señor, y gracias, iglesia, por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga.